oyentes y servidores de la palabra, misioneros claretianos, noviciado Jesús Aníbal Gómez, un espacio para la escucha y reflexión del Evangelio. Pues nadie te ama como yo. Viernes de la Pasión del Señor. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. Salió de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, y entraron en el huerto que había allí. Judas el traidor también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús, el de Nazaret. Yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Apenas Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, de manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue él el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseño en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? No soy. Yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez y cantó un gallo. Donde Caifás llevó a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no quedar impuros y así poder comer el cordero pascual. Pilato salió de donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús se había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por propia cuenta o
porque otros te lo dijeron de mí? No soy judío, gente de tu propio pueblo, y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viene de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Entonces, ¿sí eres rey? Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero como es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de Pascua, ¿quieren que le deje libre al rey de los judíos? A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se los traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón alguna para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? No tendrían autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador. Porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó esto, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! ¿Quieren que crucifique a su rey? No tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se los entregó para que lo crucificaran. Se llevaron a Jesús y cargando con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No deberías haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada uno, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que era una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echemos la suerte a ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice las Escrituras: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba también su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Hijo,
esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Allí estaba una vasija de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó agua y sangre. El que lo vio atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero a escondidas, por miedo a las autoridades judías, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido a ver a Jesús de noche, y llevó una mezcla de mirra y aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Hoy recordamos ese momento crítico de la vida de Jesús, su pasión y muerte, con la que sella definitivamente su compromiso fiel a la misión encomendada por el Padre, ratificando así su opción radical por la defensa de la vida, salud y libertad del pueblo pobre y oprimido, confirmando lo proclamado en la sinagoga de Nazaret cuando abriera el libro de Isaías en el pasaje que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, y dijera que todo esto se cumplía en él. La muerte en cruz de Jesús que hoy conmemoramos nos recuerda a los que por el anuncio de la buena nueva, el amor, la justicia, libertad, la igualdad, la dignidad humana, han ofrecido su vida. Nos recuerda también que hoy muchos de nuestros hermanos están siendo crucificados por la violencia, el hambre, la injusticia, la miseria, el abandono de los estados, entre otros flagelos que golpean a la humanidad. Por último, la muerte de Jesús ha de recordarnos la radicalidad en nuestro compromiso como cristianos, que exige una vida coherente con el Evangelio que portó el mismo Jesús como estandarte de su misión. Hoy no reflexionaremos en torno a una pregunta. Hoy la invitación es a sacar tu propia reflexión mirando de frente a Cristo crucificado y mirando de frente las realidades de crucifixión a tu alrededor. Oración. Señor Jesús, perdona las tibiezas de mi corazón en el compromiso de ser cristiano, hijo del Padre y hermano, tal vez porque aún no he comprendido el significado de tu sacrificio. Perdona también mi indiferencia ante las pasiones que sufren mis hermanos, y dame un espíritu firme para vivir con sincero compromiso tu seguimiento hasta el final. Amén. Oyentes y servidores de la palabra.